Bien, buen día con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia en el proceso 189-2016. A ver, de cuenta la acreditación de las partes que han concurrido a esta audiencia virtual. Buenos días, señor presidente, así como señores jueces superiores, miembros de la tercera sala penal y apelaciones nacional, así como partes procesales convocadas a la presente audiencia de continuación de apelación de sentencia. En cuanto a la acreditación, señor presidente y director del debate, debo dar cuenta a usted de que por el Ministerio Público se encuentra conectada la fiscal adjunta superior Patricia del Carmen Pérez Calderón de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Como actor civil se encuentra conectada la abogada Ana Elisa Rossi de la Cruz. Por la defensa técnica de Gregorio Santos Guerrero, el abogado Daniel Santos Gil Jauregui. Por la defensa técnica de Antonio Gilberto Medina Centurión, Enrique Mario Cueva Carranza, César Estela Castañeda y Rojas de la Cruz Víctor Manuel, se encuentra conectado el abogado Américo Edi Torres Celado. Por la defensa técnica de Mario Sergio Montesa Maniego, se encuentra conectada la abogada Ana Cecilia Hurtado Gualilia. Por la defensa de Maritza Ayala Sinches e Industria Gráfica San Remosal, se encuentra conectado el abogado Tuberlía Tribunal Rodríguez Pineda. Por la defensa de Constructora Terpa Sucursal Perú, se encuentra conectada la abogada Luz Celeste Valenza Trujillo. Por la defensa de Salazar Silva Juan Enrique, el abogado Josué Núñez Barbosa. Por la defensa de la empresa Proyecto Construcción y Corporación Peruana de Proyectos e Inversiones, la defensora pública Sara Natalie Purga Ramírez. Asimismo, señor presidente y director del debate, dar cuenta a usted que no se ha conectado la defensa de la empresa Proyecto JL Civil Responsabilidad Limitada. Es todo lo que tendría que dar cuenta la distinguida sala. Y la defensa de Corporación Peruana de Proyectos de Inversiones TAC. La defensa es la abogada Sara Natalie Burga Ramírez. Está conectada. Ya, entonces solamente falta de consultores JIL Civil. Sí, solamente de esa empresa, señor presidente. La sesión anterior creo había la defensa pública la que le estaba defendiendo a esta empresa. Señoras abogadas, ¿es su patrocinada o no? La defensa pública. Muy buenos días, señor magistrado, con todos los enlazados. En este caso, yo solo he tenido dos, la Project Corporación Peruana y Corporación Peruana de Proyectos e Inversiones Project Construction. Y Project Construction SAC, esas dos. ¿Y de JIL? Esos dos sí tengo. JIL era otro abogado privado, pero no sé, la sesión pasada parece que también faltó, pero siempre estuvo otro abogado privado desde el inicio de este juicio. Bueno, vamos a esperar que se vaya incorporando. Si no, señora procuradora, vamos a dejarlo para otra sesión. Lo que corresponde a esta empresa. Muy bien. Hoy día corresponde escuchar a la Procuraduría Pública su pretensión civil, que básicamente responde al incremento de la reparación civil. Se le impuso en la sentencia 1.000 soles por daño extrapatrimonial, por lavado de activos, y pretende 3.777.428 soles. Y por colusión agravada, en la sentencia se impuso 16.122.976 y pretende que se incremente 1 millón más. Bien, señora procuradora, tiene el uso de la palabra por 20 minutos para acreditar, o mejor, para argumentar respecto a su pretensión impugnatoria. ¿Le escuchamos? Señor magistrado, le solicitaría mayor tiempo porque 20 minutos no creo poder acabar la exposición que refiere a colusión agravada y respecto al lavado de activos voy a referirme a la empresa JL Civil también, entonces no podría el día de hoy abarcar ese punto conforme lo señalado. JL Civil, pero lo vamos a dejar para la próxima sesión. Bien. Y usted básese en sus agravios. Esto no es sentencia de primera instancia.
Aquí vamos a revisar una sentencia. Y usted en sus agravios, en base a sus agravios, le estoy dando el tiempo para que nos diga por qué debemos incrementar. Bien, el respecto a la impugnación del extremo para el incremento está sustentado en el informe de control 28-2016, el cual se ha incorporado en esta segunda instancia a cuando la defensa de Mario Montes Samaniego ofreció como documental el plan de conservación vial. Nosotros, la Contraloría, la Fiscalía, en esa sesión de fecha 8 de junio del 2023, señaló su valor probatorio de este informe de control 28-2016 que contenía esta documental incorporada por la defensa en mención, ¿no? A través del cual nosotros hemos precisado que a través de los cuadros que contiene este informe de control 34, 35, 36, 37, 39, 42 y 43 acreditan que el real monto que corresponde por el perjuicio patrimonial es 17.214.189 soles. En ese sentido, nosotros solicitamos el incremento por este monto, por cuanto en cuanto al cuadro 44 que se ha consignado en este informe de control, referido a la conservación rutinaria en vía firmada ante solución básica tramo 2, se ocasionó un pago injustificado por cuanto no era posible ejecutar en este tramo la partida de conservación rutinaria en vía firmada por ser trocha carrozable. Sin embargo, se pagó la suma de 2.295.964 soles y ello está consolidado de la valorización 1 a la 12 en el ítem 5. Respecto al cuadro 35, también consignado en este informe de control, referido a la conservación rutinaria en vía firmada antes de la conservación básica tramo 2, se prolongó por 28 meses, ocasionando un pago injustificado por 3.750.075 soles. Ello se ha consolidado en las valorizaciones de la 13 y 14 por mantenimiento rutinario y de la valorización 15 a la 40 en el ítem 5. Respecto a este punto, el tramo 2 no tenía las condiciones para efectuar el mantenimiento rutinario en vía firmada, sin embargo, mediante un acuerdo entre Aterpa y el gobierno regional de Cajamarca, se prolongó dicha actividad, la cual no se ajustaba a la ley de contrataciones conforme a las causales y adicionales y ampliaciones señalado en el artículo 143. Respecto al cuadro 36, respecto al cuadro 36, referido a la gestión y relevamiento de información tramo 2, ocasionó un pago en exceso por 1.081.581 soles y ello está consolidado de la valorización 1 a la 40 en el ítem 9. En este punto tampoco correspondía al tramo 2 partidas de conservación rutinaria y periódica por no haberse mejorado la vía a nivel de afirmado, por tanto no correspondía el pago de gestión y relevamiento. En el cuadro 37, señalado por la Contraloría, conservación rutinaria en afirmado antes de la conservación periódica tramo 1, ocasionó un pago indebido por 154.556 soles y ello se ha consolidado en el de la valorización 13 y 14 por mantenimiento rutinario en el ítem 1 y sustenta nuestro incremento. Esta partida había sido programada para un año, sin embargo, según los TDR, sin embargo, se fue prolongando y se acordaron continuar con el pago para julio y agosto 2013, haciendo retroactivo por un acuerdo entre el gobierno regional y Aterpa. En el cuadro 39, conservación rutinaria en afirmado antes de la conservación periódica tramo 1, se ocasionó un pago en exceso por 936.656 soles. Ello se ha consolidado de la valorización 1 a la 12 en el ítem 1. Respecto a este punto, que es en esta partida los TDR incluyó la actividad de perfilado y compactado de la superficie de rodadura. Dicha actividad, según dijo la Contraloría, no correspondía a un mantenimiento rutinario según la norma y no era necesario, según lo dijo inclusive el señor Rojas de la Cruz. Sin embargo, se suscribieron las valorizaciones en mención, como también lo hicieron los otros funcionarios sentenciados. En cuanto al cuadro 42, señala la conservación periódica en solución básica tramo 1, al no ejecutarse la estabilización de afirmado con emulsión asfáltica en la capa de afirmado tal y como estaba establecido en los TDR y especificaciones técnicas generales para la construcción de carreteras, y sin embargo se ocasionó un pago en exceso por 8.441.732 soles y ello está consolidado de la valorización 14 a la 17, la 19, 25 a 27 y 29 a 30 en el ítem 2. Asimismo, en el cuadro 43, referido a la conservación rutinaria en asfaltado, después de la conservación periódica tramo 1, por incluir la actividad sello asfáltica, pese a que no era necesario, ya que en la partida mencionada se incluyó la actividad de parchado.
como conservación rutinaria y aplicación de un mortero 0.15 centímetros de espesor al cuarto año de haberse colocado la solución básica. Este pago generó un pago en exceso por 553.623 soles y ello está consolidado de la valorización 20 a la 40 en el ítem 3. En la fase de ejecución contractual, cabe indicar que en esta etapa es donde se produjo el perjuicio patrimonial, conforme ya hemos referido de manera reiterativa, al ejecutarse el contrato 1-2012 suscrito entre Terpa y el Gobierno Regional de Cajamarca, y el monto, conforme a la Contraloría lo ha consignado en estos cuadros que he ido mencionando, ya hacen un total de 17.214.189 soles, afectando el patrimonio del Gobierno Regional de Cajamarca. En la sesión 24 de agosto del 2023, el sentenciado Antonio Medina Centurión señaló que solo trabajó hasta febrero del 2013 y efectivamente eso hemos corroborado que en la acusación fiscal se ha podido verificar, conforme a la Fiscalía lo consignó en la acusación, solo laboró como gerente regional de infraestructura hasta el 3 de marzo del 2013. En ese sentido, vamos a reformular no como un monto global para que paguen todos de manera solidaria, ya que habiendo trabajado el señor Medina Centurión solo hasta febrero del 2013, corresponde pues que el pago se haga de acuerdo al daño generado, y si él intervino hasta febrero del 2013, nosotros vamos a reformular este monto de 17.214.189, lo vamos a establecer hasta el periodo que él trabajó, pago solidario de todos los responsables civiles, y con posterioridad, o sea, marzo del 2013 en adelante, vamos a señalar los responsables civiles que prosiguieron con la intervención de la ejecución del contrato y hasta dónde les abarca la responsabilidad de acuerdo a su participación. En el primer grupo hemos señalado la ejecución del contrato empezó en julio del 2012 y hasta febrero del 2013, en donde están como responsables civiles Antonio Gilberto Medina Centurión, Gregorio Santos Guerrero, Enrique Mario Cueva Carranza, César Estela Castañeda, Mario Montes Amaniego, Aterpa Project Corprosac y el señor Víctor Rojas de la Cruz, por lo que en este periodo se habría generado de la valorización 1 a la octava, por los meses entre julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2012 y enero y febrero del 2013, siendo que en estas valorizaciones se evidenció irregularidades señaladas en los cuadros 34, 36 y 39, según el informe 28-2016. En el cuadro 34 se señala por un monto total de 1.297.156 soles. En el cuadro 36, 183.324 soles y en el cuadro 39, 529.186. A ello se le debe agregar, conforme la Contraloría lo ha consignado en los cuadros, el 18% por impuesto del IGB. En total, el monto que corresponde al periodo, al daño generado del periodo julio 2012 hasta febrero del 2013, donde he mencionado ya quienes han participado, incluyendo al señor Medina Centurión y al señor Víctor Rojas de la Cruz, hacen un total de 2.371.406 soles. ¿No? Este es el monto que de manera solidaria en este primer periodo deben de pagar los que ya hemos mencionado. En el segundo periodo consideramos que deben responder por el daño generado, donde incluye de marzo del 2013 hasta octubre del 2015, deben responder de manera solidaria por el pago, la responsabilidad civil y la reparación civil que se fije, el señor Gregorio Santos Guerrero, Enrique Mario Cueva Carranza, César Estela Castañeda, Mario Montes Amaniego, la empresa Terpa, la empresa Project, Corprosac y el señor Víctor Rojas de la Cruz. Por lo que en este periodo se habrían generado, según las valorizaciones, de la valorización novena a la doceava, en los meses de marzo del 2013 a julio del 2013, se evidenció irregularidades señaladas en los cuadros 34, 36 y 39, un monto total de 1.185.696 soles. De la valorización novena a la doceava, en los meses de marzo a julio del 2013, se evidenció irregularidades señaladas en los cuadros 34, 36, 39, el monto total, incluyendo el IGB, el 1.185.696. Y en la valorización 13 y 14 por mantenimiento rutinario, meses de julio y agosto, cuadro 35, un monto de 227.000, asimismo en el cuadro 37, la suma de 130.908 soles, el monto total más el IGB hacen un total de 422.337 soles. En la valorización 13, cuadro 36, monto de 22.014 soles, valorización 14, cuadro 36 y 42, monto de 341.726,
En la valorización 15, cuadros 36, 35, 42, montos de 562.530 soles, valorización 35, 36 y 42, montos de 999.299 soles, valorización 17, cuadros 35, 36 y 42, el monto de 1.522.597 soles. Valorización 18, cuadros 35 y 36, montos de 136.415, en los meses de julio 2013 a diciembre del 2013, más el IGB, hacen un total en este último grupo de 4.230.867 soles. De la valorización 19 de enero del 2014, los cuadros consignados allí son 35, 36 y 42. El monto total, incluyendo el IGB, 241.922 soles. La valorización 20, 21, 22, 23, 24 de febrero a junio del 2014 se ha consignado los cuadros 35, 36 y 43, donde se evidencian irregularidades y además el IGB hacen un total de 868.297 soles. En la valorización 25, julio del 2014, cuadros 35, 36, 42 y 43, más el IGB, 1.847.758. Valorización 26, agosto del 2014, en donde se ha referido a la Contraloría a las irregularidades de los cuadros consignados 35, 36, 42 y 43, total incluido IGB 1.762.559. Valorización 27, septiembre del 2014, se ha consignado en los cuadros 35, 36, 42 y 43, incluyendo el IGB 1.147.866 soles. A ver, señora abogada, señor abogado. Sí. Ya se está por vencer los 20 minutos y hasta ahora no he escuchado los agravios. Señor magistrado, los agravios... Fíjese, a ver, para centrarnos. Ustedes refieren que el juez no habría tomado en cuenta la suma de 17.214.189 conforme a la carpeta de control 28-2016, donde entienden están todas las cifras que usted está mencionando. Ya, pues, ¿qué pasó? Sí, ¿Está bien que el juez no lo haya tomado en cuenta o está mal? ¿Por qué? Eso queremos escuchar. No las sumas, porque las sumas ahí están. Las cifras están ahí, eso no nos interesa. Sino sí. que está mal en la sentencia. Eso queremos escuchar. A ver. Señor magistrado, justamente estos cuadros que estoy precisando están consignados en el informe de control y son los que suman un total de 17.214.189, que es lo que estoy sustentando. Ya, está bien, pero la sentencia ya dijo que es 1 millón menos. ¿Qué ha pasado con la sentencia? ¿Qué lo critica usted? ¿Qué es lo que hay que subsanar de esa sentencia? No sé. Eso queremos escuchar. Ya, en la sentencia se hace referencia, señor magistrado, que simplemente expone cuáles son los montos que toma como cierto que han generado el perjuicio y fija en 1.122.000. Pero los que no toma en cuenta a la sentencia son los cuadros 37, que ya he hecho referencia, que está referido a la conservación rutinaria en afirmado antes de conservación periódica, tramo 2, y que se ocasionó un pago indebido por 154.556 soles. Acá se pagó, o sea, sustenta nuestro incremento este cuadro, justamente el cuadro 37, que también la Contraloría lo consideró, donde se habría pagado, donde no correspondía un pago por el monto que estoy señalando, ¿no? De 154.556. Y respecto al cuadro 39, tampoco lo ha considerado. Ya, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no lo habrá considerado, pues? ¿Y por qué cree usted que sí debe considerarse? Eso queremos escuchar. En primera instancia no señala por qué, no nos dice por qué no se ha considerado, ¿no? Solamente toma los montos, los cuadros que he señalado, pero no toma en consideración ni el cuadro 37 y 39, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos pretendiendo, porque la Contraloría arriba, en sus conclusiones, señala que el monto total es 17.214.189 el perjuicio económico, y lo que no ha tomado en cuenta en primera instancia son justamente los cuadros 37 y 39. El 37 que acabo de exponer y el 39 que está referido a una conservación rutinaria en afirmado por un pago en exceso de 936.656, que está consignado en la valorización 1 a la 12. Discúlpeme que le interrumpa, pero lo que queremos escuchar es eso, pues,
¿Qué ha pasado? ¿Ha habido una omisión voluntaria, involuntaria? ¿Y usted por qué considera que es trascendente de que incorporemos esas cifras? Y otro dato, y no lo interrumpo más. Otro agravio es que se ha fijado en porcentajes entre los responsables del pago de reparación civil, cuando ello no lo permite el sistema jurídico. Señor magistrado, si me permite, o sea, yo iba, porque usted manifestó en una sesión de que si no se señalaba en los datos de las pruebas que estamos señalando en el momento de los alegatos, en qué tomo, en qué folio no se ha tomado en cuenta, y aún me falta a mí hacer esa precisión. No, pero todo tiene que estar en base a los agravios, pues, doctora. Discúlpeme que le diga eso, pero todo en base a los agravios. A ver, continúe ya. Le falta 10 minutos. Bien. Lo único que he hecho es recordarle los agravios, nada más. No he hecho otra cosa. Continúe. Bien, bien, ahora respecto a las valorizaciones conforme he ido manifestando, creo que me quedé acá en la valorización 26 de agosto del 2014, cuadros 35, 36, 42, 43, incluyendo el IGB, hacen 1.762.559 soles. Valorización 27, septiembre de 2014, cuadro 35, 36, 42 y 43, más IGB, 1.147.866 soles. De la valorización 28, octubre de 2014, cuadro 35, 36 y 43, montos total, incluyendo IGB, 173.659 soles. Valorización 29 de noviembre de 2014, cuadro 35, 36, 42 y 43, total IGB, 349.564 soles. Valorización 30, diciembre de 2014, cuadro 35, 36, 42 y 43, más IGB, 532 soles con 328 soles. Valorización 31, 32, 33, 34 hasta la 40 de enero 2015 a octubre 2015, cuadros 35, 36 y 43, incluido IGB, 2.055.300 soles. Bien, ahora la precisión, conforme al ordenado por la sala, de las valorizaciones. La valorización 1 se encuentra en el tomo 61, folios 30.416. Valorización 2, tomo 62, folios 30.591. Valorización 3, tomo 62, folios 30.773. Valorización 4, tomo 62, folios 30.948. Valorización 5, tomo 63, folios 31.126. Valorización 6, tomo 63, folios 31.305. Valorización 7, tomo 63, folios 31.491. Valorización 8, tomo 64, folios 31.679. Valorización 9, tomo 65, folios 32.449. Valorización 10, tomo 67, folios 3.021. Valorización 11, tomo 69, folios 34.430. Valorización 12, tomo 68, folios 33.679. Valorización 13, mantenimiento rutinario, tomo 17, folios 8.396. Valorización 13, tomo 74, folios 36.813, valorización 14, mantenimiento rutinario, tomo 17, folios 8.379, valorización 14, tomo 16, folios 7.865, valorización 15, tomo 17, folios 8.206, valorización 16, tomo 19, folios 9.087, valorización 17, tomo 21, folios 10.847, valorización 18, tomo 21, folios 10.193, valorización 19, tomo 22, folios 10.678, valorización 20, tomo 22, folios 10.836, valorización 21, tomo 22, folios 10.973, valorización 22, tomo 23, folios 11.098, valorización 23, tomo 23, folios 11.216, valorización 24, tomo 24, folios 11.522, valorización 25, tomo 24, folios 11.866, valorización 26, tomo 25, folios 12.019, valorización 27, tomo 27, folios 12.150, valorización 28, tomo 26, folios 12.563.
Valorización 29, tomo 26, folios 12.958, valorización 30, tomo 27, folios 13.084. Valorización 31, tomo 27, folios 13.236, valorización 32, tomo 28, folios 13.539, valorización 33, tomo 28, folios 13.790, valorización 34, tomo 28, folios 13.897, valorización 35, tomo 29, folios 14.164, valorización 36, tomo 30, folios 14.684, valorización 37, tomo 31, folios 15.170, valorización 38, tomo 31, folios 15.488, valorización 39, tomos 32, folios 15.607, valorización 40, tomo 32, folios 15.721. En ese sentido, consideramos que estas valorizaciones y el informe de control de Contraloría acreditan el monto de la reparación civil que debe fijarse por daño, incrementarse por el daño de carácter patrimonial. En cuanto al daño patrimonial, nuestro pedido, estamos conformes, ¿no? Como hemos manifestado. Conforme señalé, agrego, ¿no?, en que los abonos, conforme a las instrucciones que ha dado la Procuraduría General del Estado, cuando se fije en la sentencia que se pronuncie esta segunda instancia, el pago se efectúe en la cuenta corriente de la Procuraduría General, en la cuenta que tiene en el Banco de la Nación, número pago en moneda nacional 00068-385083. Y conforme hemos señalado, el pago que sea proporcional, conforme señalé, de acuerdo a la participación del señor Medina Centurión, y la diferencia, conforme ya hemos indicado, por los demás responsables solidarios a partir de marzo de 2013. Respecto al incremento de colusión agravada, he concluido, señor magistrado. Procedo respecto a los otros aspectos. Tiene que continuar, pues yo pensé que ya había terminado. Sí. Respecto a haberse fijado en porcentajes por el pago de la reparación civil, tanto en delitos de colusión agravado como en lavado de activos, como están vinculados ambos aspectos, voy a tratarlos en este punto. La sentencia del 7 de febrero del 2022, la materia de impugnación ha sido justamente por colusión agravado, porque el daño patrimonial se fijó en 16.122.976, y por daño extrapatrimonial 5 millones de soles, ¿no? Al amparo de lo previsto en el artículo 1983 del Código Civil, ha dispuesto que el pago se efectúe de manera solidaria en un 20% para los sentenciados Gregorio Santos Guerrero, Mario Montes Samaniego y Constructora Terpa, asimismo en un 8% para los sentenciados Antonio Gilberto Medina Centurión, Enrique Mario Cueva Carranza, César Marcelo Estela Castañeda, Project Construction y Corporación Corposac. En relación al delito de lavado de activos, de igual modo también se aplicó en porcentajes en aplicación a esta misma norma, artículo 1983 del Código Civil, fijando la suma de 1 millón de soles, disponiendo el pago de un 20% para que sea pagado por Gregorio Santos Guerrero, Mario Sergio Montes Samaniego y Constructora Terpa. Y asimismo, en un 10% cumpla con pagar los sentenciados Project Construction, Corposac y JL Civil. Asimismo, en un 5%, Marisa Claudia Ayala Sinches y la empresa gráfica Sanremo. Nosotros consideramos que no corresponde la aplicación del artículo 1983 del Código Civil, porque que fija en porcentajes el pago conforme se ha hecho en esta sentencia, ya que lo que corresponde es que se fije por una responsabilidad pago solidario, ¿no? Toda vez que la aplicación de este artículo 1983 del Código Civil correspondería, tal como lo dice dicho artículo, si es que alguno de los responsables civiles ya hubiera cumplido con el pago total, hubiera asumido el pago total de la deuda, y entonces es así que puede repetir contra los demás y el que ha cumplido con el pago total para efectos de que se le retribuya lo que él ha asumido. Y en este caso sí corresponde, bajo este supuesto correspondería que el juez sí fije en porcentajes
cuánto corresponde pagar a cada uno de los responsables civiles, pero no estamos en ese supuesto. Consideramos entonces que lo que debe fijarse acá es en base al artículo 95 del Código Penal, que establece que la responsabilidad civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados a responder por el daño civil causado. Bien, señor magistrado, en cuanto al delito de lavado de activos, bueno, lavado de activos está JL Civil, no podría referirme. ¿Concluyó? En lavado de activos, para el incremento está JL Civil también como responsable y no se encuentra presente la defensa de esa empresa. Ya por eso, pues eso lo vamos a dejar para después. Sí, ¿Con señor. los demás ya terminó? Sí, señor. A ver, ¿por quién empezamos? Por la empresa industrial gráfica San Remo. 5 minutos. Doctor Ruberlí. Sí, doctor, pero ya me parece que yo ya hice mi pronunciamiento sobre eso. Por eso, pues, está pidiendo incremento la Procuraduría. Bueno, nuestra propuesta es que se desestime, señor presidente, por cuanto no ha sustentado de manera, digamos, con prueba idónea la pretensión de la señorita representante de la Procuraduría. Bien, Mario Montes Samaniego, la defensa. Respecto al incremento que solicitan. Sí, señor magistrado. Señor magistrado, la defensa también solicita que se declare infundada la apelación en el extremo propuesto por la Procuraduría para el incremento solicitado en relación al delito de colusión agravada, en la medida que la defensa ya en los alegatos también con respecto a la impugnación que hemos realizado sobre la imposición en la sentencia de la reparación civil de los 16.122.976.78 soles que se impone en la sentencia como daño patrimonial y cuyo incremento solicita la Procuraduría. Hemos sostenido que incluso ese monto de 16 millones no está justificado, no está sustentado en la sentencia, no hay motivación alguna. Si vamos a la sentencia del folio 213 al folio 216, se puede evidenciar el fundamento o el considerando 12º, donde aparece la referencia que hace el colegiado de primera instancia con respecto a la determinación de la reparación civil. Y en ese extremo de la sentencia, en estos folios 213 del 2016, inclusive se advierte que hay una ausencia de la valoración de la prueba pericial presentada por la defensa con respecto a desvirtuar el monto de la reparación civil solicitado por la Procuraduría en relación a los 16 millones aproximadamente, y por lo tanto es también injustificado el aumento de este monto, ¿no? Si bien es cierto, la Procuraduría plantea el aumento en la carpeta de control elaborada por la Contraloría, también es cierto, señor magistrado, que en juicio oral se ha demostrado que esta carpeta de control tiene deficiencias y tiene irregularidades que se han advertido, no solamente en el examen pericial, sino también en el debate pericial con respecto a la metodología y con respecto a la experiencia del perito ingeniero encargado de realizar esta determinación del baño. El sustento de la determinación de los 16 millones se basa en que se está calificando este proceso, que es un servicio de mantenimiento, como si fuera una obra. Lo que quiere decir que se está evaluando si se cumplió o no
con los términos de referencia o con las actividades previstas en los términos de referencia como si fuera una obra, como si fuera una licitación pública. Y en este caso estamos hablando de un concurso público para ejecutar un servicio de mantenimiento de carreteras. Y con respecto a este servicio, ya el perito de parte también en audiencia lo estableció, que se debe tener en cuenta que las actividades previstas en los términos de referencia no son obligatorias, son referenciales usadas únicamente para determinar el valor referencial, que el contratista conservador, la empresa, podía implementar actividades alternativas que cumplan con los parámetros que eran los niveles de servicio que se debían ejecutar. El perito reconoció en audiencia de forma expresa que no evaluó si la empresa o la contratista cumplió o no con los parámetros como son los niveles de servicio establecidos en los términos de referencia y en las bases, sino lo que evaluó es si cumplió o no con las actividades que estaban en un anexo a los términos de referencia. Y esas actividades en los mismos términos de referencia, en las mismas bases, de todo tipo de servicio de mantenimiento se señala que son actividades referenciales, no son actividades obligatorias. Sin embargo, hizo un checklist de si se cumplió o no con las actividades y como dijo, en este primer tramo no se estableció estas actividades, no se ha visto que se ha ejecutado esas actividades, entonces ha habido un pago indebido. Sin embargo, los pagos se realizaban por cumplimiento de parámetros, por cumplimiento de niveles de servicio. Y cuando se le pregunta, ¿usted verificó si se cumplió con los niveles de servicio, los parámetros, que era condición para pagarse, para autorizarse las valorizaciones? No, eso no ha sido observado, eso no ha sido verificado, eso no ha sido materia de análisis de la carpeta de control. En consecuencia, se está evaluando este concurso público de servicio de mantenimiento de servicios como si fuera una obra pública, una construcción, cuando lo que se trata es de evaluar si se cumplió los parámetros. Por otro lado, tampoco existe perjuicio patrimonial porque en relación a las valorizaciones realizadas y a la ejecución del servicio, en toda la ejecución del servicio, este servicio estaba garantizado con cartas fianzas que presentó la empresa para garantizar no solamente el pago de los adelantos directos que están cuestionados, sino también las cartas fianzas garantizaban la ejecución del servicio. Y estas cartas fianzas se mantuvieron en poder del Estado hasta el último día en que fue recibido y dada la conformidad del servicio. Inclusive, los funcionarios que ahora están investigados no estaban en el momento en que se devuelven las cartas fianzas y se devuelve y se da la conformidad del servicio. No están investigados, ni siquiera el investigado, el señor Gregorio Santos, presidente del gobierno regional en su momento, participa en la ejecución del servicio, porque sale del gobierno regional en el año 2013. En consecuencia, no es una consecuencia de un acuerdo colusorio el supuesto daño patrimonial determinado por la Contraloría en esta carpeta de control que se basa en un análisis incorrecto de la metodología. Por el hecho de ser una pericia de oficio o un informe de la Contraloría, una pericia institucional, no se le puede dar el valor probatorio sin un análisis racional de los criterios que se requerían evaluar para poder analizarse. En ese sentido, señor magistrado, es importante tener en cuenta el Acuerdo Plenario 4-2015, del 2 de octubre del 2015, que precisa que las opiniones emitidas por los expertos no obligan a los jueces a ser valorados. Estos deben ser considerados siempre bajo un punto de vista racional, bajo criterios epistémicos como es la lógica, la regla de experiencia, los conocimientos científicos debidamente verificados y sustentados en una base empírica. Sin embargo, en este proceso se utiliza una metodología y se utiliza
máximas de la experiencia sin tener un sustento empírico, objetivo y específico. Del mismo modo, en el recurso de nulidad 840-2019 del 28 de octubre del 2020, la Corte Suprema también, señor magistrado, determina los criterios para valorar la prueba pericial y establece de forma clara que Bien, debe valorarse. Señora abogada, eso lo conocemos, pues. Concluya, porque su término ya concluyó. A ver, medio minuto. Sí, señor magistrado. Concluyendo, tener en cuenta, señor magistrado, esta jurisprudencia que no se ha aplicado al caso concreto, que establece la forma como se debe valorar la prueba pericial para determinarse en este caso el daño. Y por otro lado, también, señor magistrado, establecer que la Procuraduría en su momento presentó inclusive una pericia para justificar su pretensión, sin embargo, se desistió y por lo tanto no corresponde ahora solicitar un aumento de la reparación civil solicitada por la Procuraduría. Eso sería, señor magistrado. Bien, la defensa de Gregorio Santos Guerrero, respecto a la pretensión de la Procuraduría, le escuchamos. 5 minutos. Gracias, muy agradecido, señor director de debates. Solicitamos nosotros que se desestime la pretensión impugnatoria de incremento de la reparación civil en los mismos términos que en la apelación interpuesta a favor de mi patrocinado hemos solicitado que se revoque la sentencia en el extremo también que le impone el pago de la reparación civil, dado que no se ha acreditado que mi patrocinado fuera autor de un hecho antijurídico ilícito que fuera causa directa de el daño civil que ha expuesto la Procuradora Pública, el cual también negamos tenga asidero legal. No se ha establecido de manera inequívoca, con prueba suficiente, directa o indirecta, que mi patrocinado fuera autor o coautor del delito de colusión. En ese sentido, no se puede estimar que, no siendo responsable del ilícito penal imputado, fuera en forma contradictoria responsable del pago de una reparación civil. La procuradora, como hemos escuchado, se ha limitado solamente a estimar un cálculo de la reparación civil sin haber hecho un análisis de los componentes de la reparación civil, sin haber establecido la existencia del hecho antijurídico que fuera causa directa de un daño que tendría que tener en este sentido la condición de un efecto inequívoco, inevitable, y dicha causa no ha desarrollado una fundamentación del factor de atribución que es indispensable para establecer la reparación civil. Gracias, señor magistrado. A ver, luego por César Marcelo Estela Castañeda. Señor abogado. Gracias, señor juez. Habiendo escuchado los argumentos expuestos por la señora procuradora sobre la pretensión del incremento de la reparación civil, en concreto, señores jueces, solicito que se desestime la pretensión de la señora representante del Ministerio Público por dos razones. Primero, porque hay una confusión, porque creen que se ha pagado los 70.507.521,48 céntimos, es decir, el monto del contrato, cuando en realidad el contrato fue suscrito por ese monto, pero se ejecutó solamente en un valor de 40.719.000 soles con 44.000 y 71 céntimos. En primero, al partir de los 70 millones ya hay un error respecto a la existencia del daño real. Y segundo punto, no nos ha dicho si es que esta reparación civil
tiene una función, si es a título doloso o a título culposo de mis patrocinados. La única función que hizo mi patrocinador, en el caso del ingeniero de la Castañeda, fue confirmar el informe que le emitía, en este caso, el inspector del servicio. Ese alcanza la valorización y él le da trámite. Entonces, ¿qué perjuicio o qué daño le pudo haber causado, en este caso, al Estado? Teniendo en cuenta esas dos falencias por parte de la Procuraduría, señor juez, solicito se desestime la pretensión, perdón, se estime la pretensión de la Procuraduría. Gracias. Muy bien, ahora por Enrique Mario Cueva Carranza. Hago extensivos los argumentos tanto para el ingeniero Cueva Carranza como para el ingeniero Medina Centurión, señor juez. Luz Valencia ha alzado la mano. Sí, señor magistrado. No sé si sea posible que se me permita en estos momentos la intervención de parte de la empresa Terpa, señor magistrado, debido a que se ha presentado un cruce de diligencias que me va a permitir, que me obliga a retirarme con anterioridad a la conclusión de la audiencia. Por eso le rogaría que me permita, por favor, intervenir. Bueno, a su pedido, así será. A ver, ahora corresponde a Constructora Terpa, Sociedad Anónima. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué tiene que decir respecto a la pretensión de la Procuraduría? Muchísimas gracias, señor magistrado. En efecto, la Procuraduría está solicitando un aproximado de 1 millón adicional por concepto de daño patrimonial derivado del delito de colusión agravada. Sin embargo, señor magistrado, ya se ha explicado en las audiencias de esta instancia de que a nivel probatorio, ¿qué es el único documento que sustenta la prueba para solicitar un incremento patrimonial? Es la carpeta de control. La Procuraduría no ha presentado prueba adicional a la carpeta de control para sustentar el daño. Y es decir, ¿qué otros elementos ha mencionado la Procuraduría que le permitan aumentar lo que ya la sentencia en su momento dijo? Ninguna prueba adicional la Procuraduría ha mencionado. Únicamente ha ratificado el contenido de la carpeta de control, la misma que ha sido cuestionada, señor magistrado, ya que uno de los peritos que ha formado parte de la elaboración de la carpeta de control ha sido el señor Iván Vargas Sánchez, un perito que ha contradecido el contenido de esta carpeta en cuanto se manifiesta que los ítems que se señalaban en los términos de referencia o las actividades que se señalaban en los términos de referencia tenían el carácter de referencial u obligatorio, cuando este mismo perito en una de las audiencias de juicio oral ha señalado que tenían el carácter de términos de referenciales, ¿no? Cuando se le pregunta puntualmente, ¿verificó si se cumplió o no con este procedimiento de supervisión por niveles de servicio? Dijo, no ha sido materia de observación. Cuando se le preguntó, ¿usted tomó en cuenta entonces que según el procedimiento de supervisión, lo esencial para establecer el cumplimiento de niveles de servicio era que cumpla con las indicaciones y los parámetros o estándares establecidos en los términos de referencia? El propio perito señaló, como ya se ha indicado, la verificación de los niveles de servicio no ha sido materia de observación, se ha verificado el cumplimiento de los términos de referencia. Es decir, señor magistrado, el perito ha manifestado de que no ha verificado si la empresa Terpa cumplió o no con el nivel de servicio, teniendo en cuenta que el contrato que se ha suscrito es un contrato de servicio, más no un contrato de obra. Por lo tanto, la carpeta de control se ha ceñido, es decir, la única prueba que sustenta el daño de la Procuraduría, que es la carpeta de control, se ha ceñido a establecer si se ha cumplido o no con los términos de referencia y si las actividades obrantes en los anexos de los términos de referencia eran de obligatorio cumplimiento o eran de carácter referencial, y ahí hubo un debate. Por lo tanto, sostener y dar por válida únicamente la posición de la Procuraduría sostenida bajo la carpeta de control, sin tener en cuenta los otros informes periciales que han sido aportados en el juicio, como es el informe pericial del ingeniero Jaime Neira, quien ha sostenido
cabalmente y extensamente que los términos de referencia y las actividades puestas en ella tenían carácter referencial y no obligatorio, porque eso mismo precisaba los términos de referencia. No es una alusión que no tenga un sustento documental, sino que los propios términos lo establecían. Por lo tanto, dar una validez absoluta a una carpeta de control que ha sido altamente cuestionada para poder sustentar un incremento de un daño patrimonial, que en primer lugar esta defensa técnica también ha hecho una apelación, una impugnación sobre el extremo de la reparación civil, tanto por el delito de colusión agravado como por el delito de lavado de activos, pero centrándonos puntualmente si correspondería o no el incremento del patrimonio, del daño patrimonial, la respuesta sería negativa, porque uno, no existe prueba que haga, o nueva prueba o alusión a indebida valoración de la prueba de parte del colegiado anterior, que haga notar que debería aumentarse el daño patrimonial. Y en segundo lugar, porque no hubo un daño patrimonial hacia el Estado, se ha demostrado en extenso, tanto en juicio primera como en segunda instancia, de que la devolución, que hubo una devolución de parte de la empresa Terpa de todo, de este adelanto directo, ¿no? Se cuestiona también esa parte. En ese sentido, señor magistrado, y estando de que la única prueba que sustenta el daño y su posterior incremento es una carpeta de control altamente cuestionada, y estando que existen otros medios de prueba que demuestran lo contrario, solicitamos a vuestro digno despacho que tengan a bien a desestimar el pedido de la Procuraduría y tener en cuenta la impugnación de parte de esta defensa técnica en cuanto al extremo de la impugnación, para que se desestime la totalidad del monto de la reparación civil ya establecida por el ACO. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora vamos a escuchar a la defensa de Project Construction SAC. Señora abogada. Muchas gracias, señor magistrado. Solicito proyectar diapositivas. A ver, brevemente. Señor magistrado, en esta audiencia, si es cierto, esta defensa participó desde que se hizo luego esta audiencia y no hemos presentado un recurso de apelación respecto para mis dos representadas. Sin embargo, atendiendo al artículo 408, inciso 1 del nuevo Código Procesal, que establece que cuando en un procedimiento hay coimputados, la impugnación de uno de ellos favorecerá a los demás, siempre que los motivos en que se funde no sean exclusivamente personales. Respecto al pedido de la Procuraduría, solicitamos que declare... Señora abogada, ¿va a ser por las dos empresas de una vez? Sí, las dos. ¿O lo va a hacer por separado? No, por las dos. Entonces vamos a escuchar la defensa de Project Construction SAC y Corporación Peruana de Proyectos de Inversiones SAC. La escuchamos ahora. Sí, solicitamos básicamente que se desestime el pedido de la Procuraduría en cuanto al incremento, básicamente por el principio de congruencia. Señor magistrado, desde la pretensión de la Procuraduría en primera instancia, tenemos que la misma Procuraduría, acá tenemos la sentencia que decía, en caso de pretensión civil es de forma solidaria entre los acusados funcionarios. Y ese fue su planteamiento desde un inicio, ¿no? Eso es algo que esto no se puede modificar en segunda instancia. Respecto a colusión, ahí está la consecuencia, esto lo que solicitó, y dice se determina en porcentajes de pago respecto a ser considerados en base al principio de proporcionalidad. Por respecto al lavado de activos, también señala que conforme al artículo 1983, el colegiado determina porcentajes de pago en base al principio de proporcionalidad. Estos fueron los criterios que adoptó la sentencia. Entonces, ¿qué fue lo que se resolvió en primera instancia? Que se fijó simplemente la reparación civil, esto por el delito de colusión y por el delito de lavado de activos. Se dispuso, pues, esto, los montos ya precisados se fijaron en porcentajes de pago. En este acto, se basa que la reparación civil en el Código Penal está establecida en el artículo 93, que dice que la reparación civil comprende la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor, la indemnización por los daños y perjuicios
esto según el Acuerdo Plenario 6/2006, el recurso de nulidad 264/2012, Ucayali, y el artículo 95, que establece que la reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y de los terceros civilmente obligados. Asimismo, la procuradora habló sobre el artículo 1983, y este artículo justamente dice que si varios son responsables del daño, responderá solidariamente, pero aquel que pagó la totalidad de la indemnización puede repetir contra los otros, correspondiendo al juez fijar la porción según la gravedad de la falta de cada uno de los participantes. Dice que cuando no sea necesario, cuando no sea posible discriminar el grado de responsabilidad de cada uno, la repartición se hará por partes iguales. En este caso sí es posible, pues porque estamos en el derecho penal, si no, no hubieran partícipes, autores, coautores y cómplices. Sobre el principio de congruencia, ya el artículo 397 del Código Procesal Penal ha establecido que la sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y su caso en la acusación ampliatoria, salvo cuando favorezcan al imputado. Cuando favorezcan, solo es cuando favorezcan. En este caso, la Procuraduría está pidiendo un aumento, solo perjudica. Los hechos descritos en la acusación, nos preguntamos, ¿la reparación civil forma parte de la acusación? Sí, en virtud del artículo 349 del Código Procesal Civil. ¿Qué dice el artículo 349? Contenido de la acusación será debidamente motivada y contendrá, literal G, el monto de la reparación civil. Entonces eso es algo que no se puede modificar. Tiene que haber una congruencia entre lo que se pidió y lo que se resolvió. Y esto se hubo y no podría haber siempre y cuando favorezca al imputado, no cuando lo perjudique. Por lo que no es de asidero que en segunda instancia ya se pretenda recién modificar las circunstancias del pedido de reparación civil, menos cuando esto le perjudica a mis representadas. Asimismo, respecto a ese informe de control, pues esto ya ha sido merituado, como bien lo dijo, y hago mía los fundamentos que expresó la abogada de la empresa Terpa, de que en efecto el informe de control ya ha sido valorado en la sentencia conforme al artículo 93, al artículo 95, y esta sentencia ya contiene pues toda una valoración que se ha hecho debidamente conforme a todos los parámetros y todas las garantías procesales que se han debido dar, siempre y cuando, claro está, favorezca a los investigados, pero no en perjuicio de ellos. Se pretende modificar ya en segunda instancia, pedir un incremento bajo una fundamentación totalmente gaseosa, sin mayor relevancia constitucional y vulnerando todo tipo de garantías y derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Eso es todo, señor magistrado. Solicitamos se desestime el pedido de la Procuraduría Pública. Bien. A ver, ¿algún abogado omitido de repente llamarlo? Ninguno, ¿no? Entonces correspondería escuchar a la defensa de consultores JIL Civil, responsabilidad limitada, cuya defensa no ha concurrido a esta audiencia. Pensábamos que hoy día iba a ser la última sesión, pero siempre se presentan imponderables. Vamos a suspender la audiencia para continuarlo el lunes 25 de septiembre. Doctor Hans, ¿estará libre a las 10 de la mañana? Doctor Contreras. Sí, lunes 25, 10 de la mañana, dijo. 10 de la mañana. Conforme. Bien. Entonces, hasta el lunes 25 de septiembre, 10 de la mañana, fecha en la que se va a escuchar la defensa de consultores JIL Civil de responsabilidad limitada. Para ello, asistente se va a notificar a su defensa privada y además a la Defensoría Pública para que designe un abogado defensor para que lo defienda en esa sesión. Bien, entonces hasta el 25 de septiembre, 10 de la mañana. Buen día con todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hasta luego, gracias.